nos está diciendo: no uses nada de esta lista. Esta lista te la estoy dando, pero no para que la lleves a cabo, es para que no la lleves a cabo. Dice: como en cuanto a esto, estoy leyendo Gálatas 5:21, la segunda parte. Dice: en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice: pero el fruto del Espíritu, y da otra lista, 9 palabritas. Me gusta cómo las dice. Dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No son frutos, dice el fruto. O sea, esta lista es una sola cosa, es un fruto. Ese fruto solamente lo vamos a ver cuando nos encontramos en este estado. Nunca lo vamos a ver en este estado. La primera lista la vamos a ver bien clara, reflejada en las personas que viven parecidas a este balón. La segunda lista, lo que Pablo espera, yo espero, el Señor espera, es que la podamos reflejar los que vivimos como este balón. No lo estoy invitando a que comamos más tortilla, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Quizá ustedes se pregunten: bueno, brother, estás hablando muy bonito acerca del Espíritu Santo, pero ¿dónde lo veo? Si fuera aire, pues nos acercaríamos a un camión de esos que tiene las llantas grandotas, conectaríamos una manguerita y le sacábamos algo de aire a las llantas y nos surtiríamos. Pero ¿dónde podemos encontrar a ese Espíritu Santo del que tú estás hablando para que Dios pueda dirigir nuestra vida llenos de ese Espíritu? En el Jerry's no venden. Antes en el Jerry's se comprábamos de todo, hasta nos hacíamos ciudadanos y residentes y de todo ahí. Pero ahí no venden el Espíritu Santo. En primer lugar, porque no se vende. Si vemos Efesios rapidito 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está la tienda. Toda aquella persona que ha creído genuinamente en el Señor Jesús, dice Pablo, que ha sido sellada con el Espíritu Santo. ¿Será que cuando nos selló el Espíritu Santo nos dio nada más una cantidad para probarla y luego si nos gusta pues podemos ir a agarrar más, obtener más? ¿O será que de un solo sello nos llena todo?
Dice Juan el Bautista en Juan 3 que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, es que una vez que fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos completamente llenos como este balón, completamente llenos. Y ¿dónde está el amor, el gozo, la felicidad, la alegría, el dominio propio? ¿Por qué no se refleja en nosotros? Porque no lo dejamos. Entonces, para dejarnos guiar por Dios, número uno, tenemos que creer que hay un Dios. Tenemos que creer que ese Dios nos ha dado su Hijo unigénito, y creyendo en su Hijo, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ya con el Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos observar la primera lista que leímos de Pablo, para saber las cosas que no debemos hacer. Número 3, tenemos que dejar que ese Espíritu Santo haga su lucha en nosotros para que pueda verse el fruto, porque si no hay lucha, no hay fruto. Cuando nosotros nos dejamos trabajar el Espíritu Santo en nosotros, podemos observar el fruto del Espíritu, que es la segunda lista que leímos, que es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? Bueno, pues si alguien se nos atraviesa cuando vamos manejando, de repente pasa corriendo alguien y nos hace frenar y hasta golpearnos un poquito con la banqueta en el carro, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Hasta me dejaron aturdido. ¿Cómo le vamos a decir a ese brother que se pase ahí corriendo? Quizá no nos dé tiempo de decirle nada, pero lo que vamos a pensar en ese momento nos va a hacer reflexionar que si estamos dejándonos guiar por el Señor o no. ¿Qué va a pasar de repente si nos encontramos en un problema con el trabajo? Alguien por ahí quiere quedar bien delante del patrón y hace que nosotros, nuestro trabajo no se vea muy bien. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué vamos a pensar de esa persona? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Usted sabe que está lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que Dios lo quiere dirigir. La pregunta es, ¿ya conoce las dos listas? ¿Se quiere usted dejar dirigir por el Señor? Sí. Usted ya sabe que va a responder, ¿verdad? Quiero volver a Romanos 8. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. La lista número 1.
Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. O sea, observar la segunda lista. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. Dice el 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Porque este espíritu nos dirigimos, por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, papi, papito. Me llama la atención cómo lo dice Pablo, porque ¿cómo nos dirigimos nosotros a Dios? Eso depende de cómo nos encontremos, ¿verdad? Porque si las cosas no están saliendo como nosotros queremos, decimos, ay Señor, pero si no querías que viniera, ¿para qué me hiciste levantarme de la cama? ¿Verdad? Cuando tenemos necesidad, bueno, estamos siempre hablando, dirigiéndonos a Dios de forma suplicante. Pero ¿con qué confianza nosotros podemos dirigirnos a Dios? ¿Cuántos de nosotros como adultos le decimos papi a nuestro papá? Ninguno. No, ni yo tampoco, no los culpo. Hace muchos años, hace mucho tiempo que no vivo con mis papás y la verdad desde chico pues no tuve una muy bonita relación con mi papá, a pesar de que íbamos a la iglesia, él nos llevaba a la iglesia. Entonces pues siempre me acostumbré más a decirle, hey, pa, y nunca acercarme, no sé, quizá él también nunca explotó por ese lado el que yo buscara acercarme con él con cariño, pero con el tiempo va uno creciendo y como que ya cuando tiene uno los 15, 16 años, como que ver que la demás gente nos vea cómo nos acercamos con nuestros papás, como que nos va quitando, que nos irá quitando por ahí algo, hombría, o no sé, nos vayan a ver medios raros si llegamos con nuestros papás y le hacemos cosquillas, jugamos con él. Y conforme nos vamos haciendo más grandes y se va creando más distancia con nuestros papás, como que cuando lo vemos, mamá le decimos, hey, ¿cómo estás? No sé por qué. Y luego nos sale lo mafioso y le decimos, hey jefe, ¿cómo estás? Porque no tenemos cómo dirigirnos a nuestro papá. Las hermanas, bueno, las mujeres como que por naturaleza son un poco más allegadas a los papás y se pueden expresar un poco más y nadie ve mal si vemos que una hermana le dice papi, pero si nosotros le decimos papi, como que sentimos que alguien nos va a voltear a ver y decir, diciendo papi a su papá. Sí, ¿no? Sobre todo las niñas más chiquitas son las que son más llevadas con los papás, ¿verdad? Ese espíritu que nosotros tenemos, que es el Espíritu de Dios, es el que nos da la confianza de podernos nosotros acercar a Dios y decirle, papi. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dejar guiar por Dios en nuestra vida diaria? ¿O cómo nosotros nos podemos dejar guiar por nuestro papi en nuestra vida diaria?
vamos a hacerle caso al apóstol Pablo y vamos a quedarnos con estas dos listas de lo que no debemos de hacer y lo que Dios quiere que nosotros hagamos como resultado de dejar que el espíritu que Él nos ha dado esté trabajando en nosotros, esté luchando dentro de nosotros. Esa lucha es normal, esa lucha es sana, porque cuando no hay lucha es porque ya estamos así. Pero mientras estemos como este ratito, recuerden, siempre va a haber lucha. Entonces queremos ser balones inflados, llenos, ¿verdad? No nos va a hacer explotar el Espíritu Santo, no se preocupen. No, de ninguna manera. Entonces, brother, yo quiero invitarte y quiero invitar también al pastor en esta tarde. Si no tienes el Espíritu de Dios, o si sientes que tienes el Espíritu de Dios pero que está un poco bajito y quisieras que el Señor llenara todos tus espacios de tu vida con el Espíritu Santo, yo quiero que vengas acá enfrente, que mi hermano pastor me pueda ayudar a hacer una oración. Si tú sientes que estás un poco ponchadito, pero no ponchadito de subidito, sino ponchadito de que te hace falta aire, ven, acércate acá para que tú le puedas pedir al Señor ese espíritu que Él te lo va a dar sin medida, absolutamente sin medida. Si tú todavía no sabes, no has podido encontrar, no te sientes lleno porque no sientes cómo llenarte, no sientes dónde encontrar exactamente ese espíritu, acércate también para que puedas decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero aceptarte hoy porque quiero que me selles hoy, no quiero que pase un día más mi vida como este balón desinflado. Quiero que tú me llenes hoy de tu Santo Espíritu. Véngase, siéntese la confianza de pasar acá. Voy a invitar a mi hermano que si nos quiere dirigir en esta oración, para que quiera el Señor llenarnos de ese espíritu. Quiere el Señor seguirnos enseñando más y más cómo dejarnos guiar por medio de ese Espíritu Santo. Y quiera el Señor también que podamos, los que no han podido, encontrar ese Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, esto no es solamente para varones, es para mujeres también. Dice el apóstol Pablo que ninguna condenación hay para aquellos que no viven, o sea, no hay condenación para aquellos que viven de acuerdo al Espíritu. Y también, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice a través de Santiago que cuando tenemos alguna necesidad, algo que pedir a nuestro Dios, que pidamos con fe y Él nos lo va a dar. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios es fuerza en toda su totalidad. Los que fallamos somos nosotros. El Espíritu queda igual. El Espíritu ahí está, hermanos. El Espíritu está presto. Lo que pasa es que nuestra carne es débil y nuestra carne cae. Entonces es cuando nosotros experimentamos problemas en nuestra vida espiritual. Pero el Espíritu ahí está, hermanos. El Espíritu tiene fuerza. El Espíritu no se infla y se desinfla, no. Somos nosotros los que pasamos por esa situación. Entonces, si nos sentimos de esa manera, o si no nos sentimos de ninguna manera, simplemente vamos a pedir al Señor que Él nos llene, que Él complete nuestra vida, nuestro ser, para que finalmente, ¿verdad? Dentro de lo que anhelamos, dentro de lo ideal,
que no vivamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y eso es cuando entendemos lo que entendemos de la palabra y lo vivimos. ¿Okay? Ahí es el punto donde queremos llegar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y allí donde usted está, si usted le pide sinceramente que el Señor entre en su corazón, en su vida, Él nos va también a alcanzar, Él va a proveer. Solamente, hermanos, tenemos que hacer lo que hacía Nicodemo, reconocer, y aunque no entendamos cómo trabaja el Espíritu de Dios, aceptarlo para vivirlo después. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre nuestro, acudimos a ti, Señor, porque tú eres el dador de todo lo bueno, es el Padre de las luces, Señor, que viene y que se acerca a nuestra vida precisamente, oh Señor, para dotarnos de todo aquello que necesitamos. Tu palabra bien dice que cuando nosotros hemos escuchado tu evangelio, cuando nosotros hemos participado de la fe, inmediatamente, Señor, tú vienes a nuestro rescate, vienes a nuestro auxilio, vienes a nuestra necesidad, a llenarnos totalmente, para que ya nuestra vida, para que ya nuestro cuerpo no esté subyugado y no esté controlado, Señor, por la ley que antes regía, que antes nos llevaba a hacer aquello que no iba con tu voluntad. Pero, Señor, habiendo escuchado tu palabra, habiéndonos acercado a través de la fe de tu Hijo amado, Señor, fuimos sellados con tu Espíritu Santo. Señor, danos esa seguridad, esa certeza que tenemos de tu Espíritu Santo, formado precisamente, Señor, por la palabra de tu Evangelio y por la intervención, Señor, de tu Hijo amado. Señor, este Espíritu tuyo ha llenado nuestra vida. Solamente falta que nuestra vida esté dispuesta, que nuestra vida esté entregada, que nuestra vida esté enfocada en aquellas cosas que son tuyas, que no perdamos de vista, Señor, lo que representa o lo que ha venido representando tu Evangelio en nuestra vida. Y, Señor, que a través de tu palabra nuestro espíritu se fortifique, porque cuando el espíritu está vacío es cuando no tenemos una conexión, cuando no tenemos una relación, cuando no tenemos un punto que nos conecte contigo. Por eso, Señor, nos dice tu palabra, para poder entender aquellas cosas que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, tu palabra nos representa a cada uno. Tu palabra es la que nos llena. Tu palabra, Señor, es la que nos ubica. Tu palabra, Señor, es la que llena todo nuestro ser. Y tu Espíritu Santo se mueve, Señor, en esa palabra. Permite, pues, Señor, que la palabra nunca falte en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el deseo, Señor, de seguir aprendiendo, para que este Espíritu se mueva, Señor, como en aquellos días cuando tu iglesia al principio, Señor, se llenaba de confianza, se llenaba de valor, y entonces, Señor, se proyectaba aquel mundo que no te conocía, aquel mundo que no sabía acerca de tu amor y tu misericordia. Bendito Señor, yo te pido que si en esta tarde hay una persona que no ha creído tu Evangelio, no se ha inclinado, Señor, a pedirte para que tu Espíritu Santo llegue en su vida, Señor, lo depositamos en esos momentos en tus divinas manos, para que tú hagas esa obra de tocarlo, de acercarse a su persona y de enseñarle, Señor, que tú eres el proveedor de este Espíritu que nos dará la victoria, que nos dará, Señor, la seguridad, la confianza y la preparación para que cuando tú regreses, Señor, tu Espíritu Santo reconozca que tú estás controlando todo lo que existe en nuestra vida, y para que también comprendamos dentro de nuestro espíritu que somos tuyos, que te pertenecemos, que somos propiedad tuya, que ya no somos más de nosotros, que ya no debemos, Señor, ir tras esa ley contraria que nos lleva al pecado, que nos lleva a la maldad, sino que sepamos, Señor, que te pertenecemos, que somos tuyos y que nos debemos solamente a ti. Bendice y toca a mis hermanos, llénanos, Señor, del conocimiento para que se pueda manifestar con fuerza, con virtud, con autoridad tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Te pido todo esto, que los méritos y la intervención de tu
Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que Dios bendiga su palabra de esta tarde.